día de hoy les vamos a mostrar la preparación del vino y los microorganismos que están dentro de él. Los integrantes del grupo son Lina Calderón, Karen Perilla, Edwin Castro y quienes habla, Zaira Romero. Los ingredientes son azúcar, uva chilena o isabelina, en este caso vamos a utilizar uva isabelina, 2 cucharadas aproximadamente de levadura, y recipientes como este que nos va a ayudar para depositar el mosto de la uva, un macerador y un recipiente en el que vamos a depositar la muestra. Sin microorganismos no hay vino, ya que son los responsables de esta transformación del mosto de la uva. En concreto, son las levaduras las que por medio de un proceso bioquímico denominado fermentación alcohólica transforman los azúcares del mosto de la uva en etanol, CO2 y otros compuestos químicos y con ello el mosto en vino. Desde principios del siglo XX se sabe que en la elaboración de algunos vinos puede intervenir, además de las levaduras, otros microorganismos cuya misión es transformar el ácido málico del vino en ácido láctico. Esta transformación, que es denominada fermentación maloláctica y que es llevada a cabo por diversas especies de bacterias lácticas, es considerada una fermentación de suavización del vino que conviene a todos los vinos tintos y aquellos vinos blancos cuyos contenidos en ácido málico sea muy elevado. El primer paso es depositar las uvas en un recipiente que posteriormente será llevado a hervir por aproximadamente 2 minutos. De esta manera, al calentarlas, conseguiremos un espesor en el momento de la maceración de las uvas y eliminaremos el olor característico de la uva isabelina sin eliminar bacterias u hongos que son los encargados de nuestra fermentación. Después de hervidas las uvas, para eliminar cualquier tipo de residuo procedemos a hacer el mosto. Entonces la agregamos al recipiente y procedemos. La uva se ha pisado tradicionalmente con pie de hombre desde los orígenes de la historia del vino, en las antiguas culturas de Egipto, Cartago y Grecia, hasta las transformaciones industriales de fines del siglo XIX. Durante miles de años se fortaleció el significado del lagar como espacio vinculado a la vida, alegría y el encuentro. De esta forma, el lagar y las pisadas de uva fueron modelando los sistemas simbólicos de los pueblos viticultores. En la última centuria se dejó de pisar la uva a pie para molerla con medios mecánicos. Sin embargo, en los últimos años se observa una recuperación en los métodos tradicionales. Nosotros en este caso, para la elaboración del vino, teníamos que utilizar una limpieza extremadamente importante para todo el proceso, ya que con una contaminación bacteriana podría echarse al traste toda la operación. Nunca utilizar recipientes que hayan contenido previamente vinagre. Posteriormente pues se procede a colar. Como última parte vamos a poner el mosto dentro del tarro a esta medida más o menos y el resto de la medida lo vamos a dejar para la levadura del azúcar, permitiendo que haya salida de los gases. Quedan 4 cucharadas más o menos de esta medida y se bate. Y como se ve, el espacio que habíamos dejado anteriormente pues se va reduciendo y se bate. En las uvas vamos a encontrar glucosa y fructosa. Perfectamente maduras, estos dos azúcares se encuentran en cantidades casi iguales. Sin embargo, siempre hay un poco más de fructosa que de glucosa en el vino, puesto que durante la fermentación esta relación disminuye porque la mayor parte de las levaduras hacen fermentar especialmente la glucosa. Por eso añadimos más azúcar dentro de este equilibrio para tener una fermentación y una cantidad de alcohol más alta. En anaerobiosis, las levaduras realizan la fermentación alcohólica, es decir, degradan los azúcares de forma incompleta generando etanol, CO2 y energía.
En estas condiciones, el rendimiento de biomasa es tan solo de 1 gramo de levadura por cada 100 gramos de azúcares consumidos. Último se le agrega la levadura y también se bate para que se active la levadura. Entre las levaduras esporogéneas, denominadas frecuentemente de segunda fase por aparecer en un estado avanzado de fermentación alcohólica y producir una gran cantidad de etanol, destacan Saccharomyces cerevisiae. Es una de las más importantes de enología, ya que es la responsable de la fermentación de la mayor parte de los azúcares del mosto. Su poder alcohologéneo es elevado y es bastante resistente al ácido sulfúrico. Saccharomyces bayanus. Semejante al anterior, resistente también al ácido sulfúrico, pero su poder alcohológeno es mayor, pudiendo superar los 18 grados. Es la levadura típica de las etapas finales de la fermentación y a menudo la responsable de la refermentación de vinos embotellados. Los factores que pueden influir en la fermentación alcohólica son la temperatura, el oxígeno y los nutrientes. Las bacterias lácticas que se pueden encontrar en el vino. Las bacterias lácticas son un grupo no taxonómico de bacterias que agrupa a todas aquellas bacterias capaces de producir ácido láctico a partir de azúcares. Dentro de este grupo hay especies capaces de desarrollarse en el vino a pesar de ser un medio inhóspito dado su contenido de alcohol y su bajo pH. A estas especies se les denomina bacterias lácticas del vino. A su vez, algunas de estas especies son capaces, bajo determinadas condiciones, de transformar el ácido málico del vino en ácido láctico. El proceso se denomina fermentación maloláctica y las especies capaces de hacerlo se denominan bacterias de la fermentación maloláctica o bacterias malolácticas. Enfermedades que pueden llegar a ser adquiridas por el vino. Encontramos enfermedades aerobias y entre ellas encontramos la enfermedad de la flor y la enfermedad del picado acético. Entre las enfermedades anaerobias se pueden encontrar las enfermedades causadas por las levaduras, el picado láctico, la vuelta, enfermedad del amargo y la grasa. Las pruebas que se le realizan a los vinos para confirmar su calidad tienen como principio una técnica que se basa en las variaciones organolépticas y de aspecto, mirando si se encuentran nubes, películas, depósitos, colores inusuales, entre otros, que se producen en el vino cuando se le somete a una cierta aireación y a una determinada temperatura que puedan contribuir a la actividad microbiológica. La naturaleza de las variaciones se tiene que confirmar con exámenes microscópicos, y para esto se realizan preparaciones como son las preparaciones de pruebas de calidad de aire y pruebas de calidad de incubadora. Para concluir, los microorganismos relacionados con el vino pueden ser distribuidos en 4 grupos: las levaduras encargadas de la fermentación alcohólica, las bacterias encargadas de la fermentación maloláctica, las bacterias acéticas, que a ellas nos referimos para hablar de enfermedades de los vinos, y los modos que algunas especies nos ayudan para encontrar los estudios de la viticultura y la etnotécnica que se encuentran dentro de las regiones. Gracias. Sí, Que son los tarritos. no porque eso es el